Luego la parte un poco más densa molecular, pero es que hay que saber el tema de señalización, participación de las citoquininas. Y finalmente ya veremos casos de usos o de participación de las citoquininas. Bien, ¿cuándo parte la historia de las citoquininas? 1948, dos investigadores, Kaplan y Stewart, descubren que la leche de coco, el endospermo líquido que hay al interior de los cocos, promovía la división celular y lo publican, como ustedes ven, finales de 1948. ¿De acuerdo? En explantes de raíz de zanahoria, ven que este líquido promueve la división celular. Después, Stewart de nuevo, y con Kaplan, en 1951, vale decir 3 años después, descubren que hay un efecto sinérgico entre este endospermo líquido, la leche de coco, y una usina de síntesis que ya en ese minuto se conocía, el 2,4-D, que se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, como lo vimos, ¿de acuerdo? En cultivo también celular, en este caso de papas, ¿de acuerdo? Entonces había un efecto sinérgico entre este líquido y esta auxina. Mejoraba. Bien, en 1956, Schooker y Miller, ¿de acuerdo? Que aquí lo tienen justamente a Scook y a Miller, que lo tienen acá arriba, ¿de acuerdo? Aíslan la quinetina, que puede escribirse con K o con Q, generalmente se escribe con K, que es la 6-furfurylamino-purina. Y su estructura es la que ustedes tienen aquí al lado, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver por qué se llama así, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde aíslan esta quinetina? La aíslan del DNA de esperma de arenque que había sido sometido a autoclave. Y este esperma de arenca sometido al autoclave, donde logran aislar esta quinetina, demuestran que esta quinetina tiene su efecto en división celular en tejido, y estos son los frasquitos que ustedes ven, donde ellos publican en esta revista su foto, donde tenían los distintos explantes y se promovía la división celular con esta quinetina. ¿De acuerdo? Eso es en el año 56. Luego, el año 63, estamos hablando 7 años después, Letan aísla la ceatina del endospermo de granos inmaduro de maíz. O sea, lo mismo que en el caso de la leche de coco, pero en este caso es de maíz, y aíslan un compuesto que se ven, descubren que tiene una estructura muy similar a la quinetina, que había sido aislada 6 años antes, ¿de acuerdo? Y deciden llamarla ceatina por el maíz, sea maíz, ¿de acuerdo? El nombre científico del maíz. Deciden llamarla ceatina, ¿de acuerdo? Pero la ceatina también promueve, como lo publicaron, la división celular, ¿de acuerdo? Hace lo mismo que la quinetina y por lo tanto es la primera citoquinina de origen vegetal conocida. Es la ceatina, ¿de acuerdo? Y ahí empieza realmente el desarrollo de la citoquinina, pero siempre, como ustedes ven, enfocado al proceso de división celular de cultivo in vitro. Ahí es donde nacen realmente las citoquinas. Bien, veamos algunos antecedentes desde la historia hasta esta parte. Inicialmente, su biosíntesis estaba asociada con regiones con actividad meristemática, meristemos apicales y cambium, básicamente. O sea, el meristemo apical de la raíz, meristemo radical, ¿de acuerdo? El cambium de división de célula, donde hay justamente una fuerte división celular. Esas fueron las zonas asociadas. Sin embargo, hoy se sabe que su síntesis y actividad está también relacionada con otros órganos vegetal en fuerte crecimiento, vale decir, división celular, que no necesariamente sean los meristemos, ¿ah? ¿De acuerdo? Que no sean necesariamente los meristemos, como pueden ser flores en desarrollo, el botón floral en su inicio, todo el desarrollo del órgano reproductivo, frutos en etapas tempranas de desarrollo, vale decir, durante su periodo de división celular, los frutos tienen una fuerte presencia de citoquinina, yemas en procesos de inducción, ¿de acuerdo? Y de diferenciación floral, cuando una yema se está preparando a ser floral, hay presencia de citoquinina. También en una yema vegetativa en brotación, puesto que hay fuerte división celular, se va a ir formando un brote, los entrenudos, las hojas, etcétera, ¿de acuerdo? Todos esos órganos que están en activo crecimiento tienen presencia de citoquinina, ¿de acuerdo? ¿Mm? Así que no solamente eran los meristemos apicales como inicialmente se creyó. Bien.
Inicialmente, como lo vimos, su uso se centró en la tecnología de cultivo in vitro, básicamente, donde promueven la diferenciación y desarrollo vegetativo desde un explante, vale decir, desde un grupo de células, se va generando una fuerte división y se genera un callo también llamado comúnmente en biotecnología. Muchos efectos fisiológicos de la citoquinina se explican por su interacción principalmente con las auxinas, como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la brotación, citoquininas la promueven, auxinas la bloquean. En la inducción floral, también vamos a ver participación de citoquininas y auxinas. Desarrollo de fruto, crecimiento de raíces, en una serie de otros órganos va a haber siempre interacción. En algunos casos, interacción positiva, por ejemplo, el crecimiento o desarrollo de un fruto, citoquinina junto con gibrelinas y auxinas se promueven, pero por ejemplo, en la brotación, auxinas con citoquinina no van de la mano. Una favorece, otra inhibe, ¿no? Entonces, no siempre van a ser una unión positiva, pero sí existe la interacción entre ambas. Endógenamente, las citoquininas trabajan a concentraciones inferiores a las de otras hormonas vegetales como auxina y gibrelina. Tienen generalmente concentraciones un poco más bajas, pero no tan bajas como vimos, por ejemplo, los varicinosteroides. Los varicinosteroides son los que hasta este minuto trabajarían en las concentraciones más bajas dentro de lo que son las hormonas vegetales. Bien, ¿qué cosas hacen? Hacen muchas cosas, pero podemos ver algunas. Estimulan la apertura estomática, por lo tanto favorecen el intercambio gaseoso. Retrasan la senescencia de hojas, pero también de otros órganos, pero sobre todo en el caso de las hojas, vamos a ver, retrasan la degradación de la clorofila, logran estabilizar la fotosíntesis, incluso en condiciones de estrés abiótico. Activación del crecimiento de yemas laterales, lo que veíamos en la brotación lateral, fundamental. Eliminación de la dormición que presentan las yemas y semillas, en el caso de las semillas de algunas especies, ¿de acuerdo? No en todas. Pero las yemas sí, el grado de brotación de crecimiento inicial está dado por citoquinina. Inducción de la partenocarpia de algunos frutos, estimulan la formación de tubérculos en papa, pero en bajas concentraciones. Ya en concentraciones más altas inhiben totalmente la tuberización de las papas, pero en bajas sí las favorecen. A partir de determinada concentración reducen la formación de raíces laterales, contrariamente a lo que se pensaba, y eso ya lo veremos la próxima clase, el próximo martes. Pero veremos que no están vinculadas con ese proceso. Regulan la expresión diferencial de genes que están involucrados, por lo tanto, en la división celular, ahí participan fuertemente regulando ese proceso. Fotosíntesis, también la favorecen, como les decía. Resistencia a determinadas enfermedades, en algunas sí participan. Metabolismo de nutrientes, vamos a ver algo, por ejemplo, vinculado con nitrógeno, sobre todo. Y la transición floral, que es como un poco les decía, el proceso de inducción e inicio de diferenciación floral, están muy presentes las citoquininas también. ¿Hay más procesos? Sí, hay más procesos, pero estos son como los más importantes o hitos y algunos de ellos los vamos a ir viendo. Bien, esta es una publicación del 2003, o sea, tiene ya más de 20 años, no es nueva, ¿de acuerdo? Pero lo que dice es que en definitiva hablaban, como lo dijo Letan en 1994, ¿de acuerdo? Que las citiconinas eran abundantes en las puntas de las raíces, en los meristemos apicales, como les decía, y en semillas inmaduras. ¿Mm? Se asumía, como decía antes, que la raíz o la ápice de las raíces era el mayor lugar o mayor sitio de síntesis de citoquinina, ¿de acuerdo? Hoy por hoy se ha visto que no es tan así. Existe, como les digo, en los ápices, en el cambium, en semillas y en definitiva en muchos otros órganos. Hoy por hoy estamos hablando de publicaciones de finales del siglo pasado, principios de este siglo. ¿Qué es lo que dicen hoy en día? Este libro del metabolismo de hormonas y señalización de plantas, que está escrito por tres investigadores, pero hay capítulos de investigadores distintos, ¿de acuerdo? Y justamente dice que estudios recientes sugieren que la síntesis de citoquinina ocurriría a nivel de raíz, pero recientes estudios muestran que la síntesis ocurre en toda la planta. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Este es otro trabajo, también, o sea, otro libro de una enciclopedia de fisiología vegetal que tiene capítulos de hormona vegetal
y un capítulo escrito por un investigador neozelandés de citoquinina. Entonces dice también que las citoquininas se han detectado en todas las partes de la planta. ¿De acuerdo? Tradicionalmente se decía que era la raíz, pero hoy por hoy se sabe que no es tan así y vamos a ver que de hecho en la raíz no siempre están los niveles más altos de citoquinina endógenamente. Bien, entonces estos son trabajos, justamente vamos a ver ya más en detalle la próxima clase, pero aquí vamos a entrar en algo. Son plantas transformadas genéticamente, esto es del 2004. Básicamente lo que hicieron fue incluir en estas plantas, ya vamos a ver qué es la CKX, que se conoce como citoquinina oxidasa, vale decir, es una enzima que destruye las formas activas de citoquininas endógenas. ¿De acuerdo? Y lo que hicieron en plantas de tabaco, metieron justamente esta citoquinina oxidasa de cebada. Por eso el HB de Ordeum, digamos vulgaris, que es la cebada, ¿no? Entonces, aquí tenemos planta normal, wild type, ¿de acuerdo? Su desarrollo de la planta normal de tabaco. Y acá tenemos dos plantas que han sido transformadas con citoquinina oxidasa de cebada, ¿de acuerdo? En una la transformación le llamaron media, a otra small, básicamente por la diferencia que hubo en el tamaño de la planta. Y aquí ustedes ven que inmediatamente esta planta es más pequeña, teniendo menos citoquinina, ¿de acuerdo? Puesto que tiene la actividad de catabolismo, de destrucción. Y esta otra todavía tiene un tamaño aún más pequeño. Pero fíjense que a nivel de raíces, dense cuenta que la planta que tiene menos citoquinina por oxidación, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, comparado con wild type, tiene más raíces. ¿De acuerdo? Bien. Esto estaría confirmando que efectivamente niveles altos de citoquinina inhiben desarrollo de raíz, puesto que las plantas que vemos acá que tienen menos citoquinina, como estas dos, estas tienen menos citoquinina, tienen más raíces. Bien. ¿Qué estamos viendo en este proceso? Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Aunque las raíces sí constituyen sitio de síntesis de citoquinina, no estamos diciendo que no ocurra, eso no significa que no existan otros lados en la planta. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos plantas de tabaco normal, wild type, que son las A, como ustedes ven, y las de la derecha se injertaron sobre un portainjerto deficiente en citoquinina. Vale decir, ¿cuál estamos hablando nosotros? Estamos hablando de este corte. Estas de aquí, de la derecha, están injertadas sobre un portainjerto deficiente en citoquinina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son plantas que fueron también transformadas, en este caso son plantas de tabaco, que sobreexpresan su propia citoquinina oxidasa. No son transgénicas como la anterior, sino que esta, su propia citoquinina oxidasa, mediante herramientas moleculares, se sobreexpresa, está mucho más activa. ¿Y qué es lo que genera? Obviamente, menor contenido de citoquinina. Vemos a nivel de crecimiento, la parte de arriba es normal, en ambos casos es wild type, ¿de acuerdo? Entonces no vemos diferencias. Fíjense, esta es wild type, exactamente igual a la otra. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde vemos la diferencia? La voy a subir ahora, es a nivel de las raíces. Si bajo esto, perdón, si vuelvo hacia atrás, fíjense aquí en esto. El porte injerto es el distinto. La parte de arriba es totalmente normal. Aquí en este caso es normal, en este caso es deficiente en los contenidos de citoquinina por sobreexpresión de esta citoquinina oxidasa. ¿Qué es lo que podemos ver con crecimiento de raíces? Que claramente las plantas que tienen un porte injerto deficiente nuevamente tienen más raíces que las wild type que tienen niveles más altos de citoquinina y tienen menos. ¿No? Bien. ¿Qué pasaría si el injerto es al revés? Veamos. Aquí tenemos ahora el injerto al revés. ¿Qué quiere decir esto? Raíz wild type, normal. Y arriba tenemos diferencia. En el caso B es planta wild type con un desarrollo normal. Y en el caso de acá, de la derecha, en definitiva, está injertada sobre una planta justamente con menos contenido de citoquinina por tener sobreexpresión de la citoquinina oxidasa. ¿Qué es lo que apreciamos inmediatamente? Una diferencia de tamaño. ¿De acuerdo? La planta que tiene menos citoquinina, que es esta, en la parte aérea, tiene también menos crecimiento.
Bien, ¿qué ocurre a nivel de las raíces? Las raíces, fíjense ustedes, son exactamente iguales, porque son plantas normales. La pregunta es, si la raíz es la principal fuente de citoquinina, tendríamos que tener que de la raíz las citoquininas suben y debiéramos tener esta planta normal a la wild type. ¿Por qué? Porque la raíz produciría niveles altos de citoquinina, se transportan vía xilema. De hecho, veremos que las raíces, o sea, la citoquinina sí se mueven vía xilema desde la raíz, pero no en grandes cantidades, porque si fuera en grandes cantidades, tendríamos una planta que recupera su fenotipo normal y no lo recupera, ¿no? Entonces, la raíz genera citoquinina, sí, pero probablemente en bajas concentraciones y no alta o fundamental como se pensaba. Esta es una publicación más reciente, 2010, la anterior que vimos con cebada era de 2004. Bien, veamos entonces la ruta de las citoquininas. ¿De acuerdo? Existen, primero que nada, dos rutas de las citoquininas. Una que es conocida como MEP o metil-eritritol fosfato, que es la que ustedes tienen acá, y la otra que se conoce como MBA o mevalonato. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir acá? Vamos a llegar a las formas activas, que se las acabo de marcar en rojo, que son cuatro. Isopentenil o isopentenil-adenina, como ustedes quieran, transeatina, dihidroceatina, cisseatina. ¿De acuerdo? Esta básicamente son ceatina, pero se diferencian un poco en una cadena lateral. Ya vamos a ver un poco más en detalle eso, pero son, se hablan en general de ceatina, este es el tres grupos. Isopentenil es distinto. Bien. ¿Qué más tenemos que saber de aquí? Hay un paso clave, que es el gen IPT. IPT quiere ser isopentenil transferasa, ¿de acuerdo? Entonces, este gen IPT va a generar estos precursores, si ustedes quieren decir, o forma no activa, precursora de las citoquininas. Si ustedes miran aquí, la citoquinina va a tener un anillo adenina, que es el que estoy dándole el vuelta ahí, ¿de acuerdo? Y una cadena lateral, que es la que les voy a marcar ahí. Eso es una cadena. Esas son las formas activas, ¿de acuerdo? Bien, si miramos acá arriba, vemos esa citoquinina, pero lo que estamos viendo también es que tiene acoplado un azúcar y tiene acoplado fósforos. Aquí trifosfato, difosfato, monofosfato, ¿de acuerdo? Va a ir perdiendo conforme va pasando hacia abajo un fósforo. Luego queda esa base libre con el azúcar. Pierde el azúcar y pasa a la forma activa, ¿no? ¿Cuál es la complejidad de las citoquininas? Que como ustedes ven, este es un trabajo del profesor Sakakibara, es la persona que más sabe de citoquinina en el mundo, él es un investigador japonés, ¿de acuerdo? Que si ustedes miran, aquí hay pasos entre citoquininas. Fíjense que aquí hay pasos entre citoquininas, ¿de acuerdo? Entonces las rutas no están tan separadas, pueden pasarse de un lado hacia otro. Bien, pero ya iremos viendo esto con más calma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Paso clave, IPT, formas activas, cuatro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos catabolismos o conjugaciones reversibles. Y una de ellas, que es la más importante que vamos a ver, es justamente la citoquinina oxidasa, CKX, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la CKX? Como dice aquí, va a cortar el anillo adenina, este rojo que les marqué, y la cadena lateral, que es la flecha que les puse aquí, ¿de acuerdo? La corta. Y eso pierde totalmente actividad. Luego tenemos conjugaciones con glucósidos, ¿de acuerdo? Y esa conjugación con glucósido puede ser irreversible o reversible. ¿Cuándo es irreversible? Cuando se acopla en el nitrógeno. De hecho, si ustedes se fijan y miran, aquí estoy marcando con puntos, las moléculas de citoquinina tienen nitrógeno. Acuérdense, en la introducción les comenté, hay solo dos tipos de hormonas vegetales que tienen dentro de su estructura nitrógeno. Todo el resto son carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles tienen nitrógeno? Las auxinas que ya las vimos y ahora las citoquinas. ¿De acuerdo?
Gibrelina, prasinosteroides, si ustedes los ven, observan, no existen más que carbono, hidrógeno, oxígeno. Son moléculas totalmente orgánicas. Bien, si el glucósido se pega en el nitrógeno, es irreversible. Si se pega en el oxígeno, es reversible. ¿De acuerdo? Va a depender dónde se pega el glucósido. También lo vamos a volver a ver más adelante para que se les quede más claro. Pero vamos a ir introduciendo ya algunos conceptos de la citoquinina. Entonces, dentro del catabolismo o la inactivación tenemos oxidación, conjugación irreversible y conjugación reversible, donde tenemos enzimas que desconjugan y enzimas que conjugan con el glucósido en el oxígeno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de justamente lo que estábamos viendo, la citoquinina? Primero que nada tienen un anillo, que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Es adenina o conocido también como aminopurina. Por eso se habla de benciladenina o bencilaminopurina. Son exactamente lo mismo. Ya vamos a ver cuál es la benciladenina, que es otra citoquinina, ¿de acuerdo? Pero se basa en el anillo. Aminopurina o adenina. Aquí tenemos los distintos carbonos enumerados, ¿de acuerdo? Y los nitrógenos. Ya vamos a ver por qué bencilanina le llaman 6-bencilaminopurina, porque hay una conjugación en el carbono 6. Bien, bueno, esa es la glándula. Luego, si se pega un azúcar, como lo veíamos, ¿de acuerdo? Se pega en este nitrógeno, este azúcar es una ribosa y pasa a llamarse ribósido, ¿de acuerdo? Bien, luego, en este azúcar se puede pegar uno, dos y hasta tres fósforos. Y aquí pasa a llamarse ribótido. También son conocidos como nucleócido, que es igual que el ribosio, vale decir anillo adenina más la azúcar ribosa, y nucleótido, igual que ribótido, cuando tiene adenina, el azúcar y los fósforos, básicamente. Estas estructuras no tienen actividad citoquinina, ¿de acuerdo? No se van a acoplar al receptor. ¿Qué van a necesitar? Una cadena lateral aquí y nada de esto hacia abajo para poder ser citoquinina base libre, que se les conoce que son las que tienen actividad. Bien, vamos a ir viendo de a poco. Veamos acá con isopentenil, adenina o isopentenil y transeatina, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos bases libres. Se conocen como isoprenoídicas. ¿Por qué? Porque lo que tienen pegado aquí es una cadena lateral isoprenoide. Y el anillo, adenina, o aminopurina, como ustedes quieran llamar. ¿De acuerdo? El mismo. Bien, veamos el caso de la transeatina. Pasa a ribósido. ¿Se fijan? Aquí tiene un azúcar, por lo tanto se pasa a llamar transeatina ribósido. ¿De acuerdo? Como veíamos. ¿Por qué? Porque tiene este azúcar. Y luego en este azúcar se pueden pegar fósforos, que es el que ustedes ven ahí. Puede ser 1, 2 y 3. En este caso tenemos un solo fósforo. Por lo tanto, se llama transeatina ribosio monofosfato. Transeatina, ¿de acuerdo? Ribosio monofosfato. ¿Por qué? Porque tiene un solo fósforo. Si fueran dos, sería ceatina, ribosio, difosfato. Y si fueran tres, ceatina, ribosio, trifosfato. ¿De acuerdo? Básicamente. Estas no tienen actividad. Ninguna de estas tiene actividad. No se acoplan al receptor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles se van a acoplar al receptor? Estas que están aquí. Bases libres conocidas. ¿De acuerdo? O también en este caso, como tienen cadenas laterales, isoprenoídicas. ¿De acuerdo? Porque vamos a ver que hay osa citoquinina también activa, pero se llaman aromáticas. Bien. ¿Por qué les comento esto? Porque hubo una discusión hasta más o menos el año 2022 en que se había hablado que algunas formas conjugadas podrían tener, o sea, con ribósidos, pero podrían tener actividad.
Y aquí tenemos específicamente la isopenteniladenina, cómo se acopla a su receptor, ¿de acuerdo? Y tenemos una isopentenil ribósido, ¿de acuerdo? Bien, esta ribósido no puede acoplarse al receptor. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que este punto tienen liberado este nitrógeno para acoplarse, pues aquí tiene pegado justamente el ribósido. Y eso no le permite acoplarse al receptor. Entonces, esta publicación fue la que desestimó justamente que las que no fueran las bases libres, como dice aquí, las bases libres, pudieran también tener actividad citoquinínica. No lo tendrían. Y ahí, bueno, ya se termina. Por lo tanto, solo bases libres tienen actividad. Veamos. Aquí tenemos hoy en día, no todas, pero parte de las citoquininas que existen justamente a nivel de... Primero que nada, recordar nuevamente, esto en azul es el anillo adenina o 6-aminopurina, ¿de acuerdo? Básicamente, esa es la... ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo importante acá? Que en definitiva tenemos citoquininas, como les decía, de tipo isoprenoídicas, ya, que tienen el anillo en común, adenina, ¿de acuerdo? Y la cadena lateral pegada en el carbono 6. Acá arriba la 1 es la transceatina, o también a veces algunas investigaciones hablan abiertamente de ceatina. Y acá abajo la isopenteniladenina, ¿de acuerdo? Básicamente eso. Bien. Luego tenemos las citoquininas aromáticas, que se diferencian de las primeras, tienen exactamente el mismo anillo aminopurina o adenina, pero la cadena lateral, fíjense ustedes, es un anillo aromático, ¿de acuerdo? Dentro de estas está justamente la 4, que es la quinetina, que es la que se descubrió en esperma de arenca, ¿de acuerdo? Luego tenemos la benciladenina, que es la 3, bencilaminopurina, o incluso le pueden poner el 6-bencilaminopurina, también si quieren. Los 6-benciladenina son exactamente igual. El 6 viene porque esta cadena se pega acá en ese carbono que está ahí en el número 6. Básicamente eso, por ahí viene. ¿De acuerdo? Y esta otra también de origen vegetal, es aromática, se llama metatoporina. En general, a nivel de agricultura se usa solamente en cultivo in vitro, pero existe. Bien, esa tenemos por lo tanto ahí formas endógenas y formas no endógenas como la quinetina, pero con estructura muy similar a las endógenas. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tenemos el último grupo, que son las derivadas ¿cómo se llama? De fenilurea. ¿De acuerdo? Hay muchas, pero las más conocidas, quizás las han escuchado, es el CPPU, forclorfenurón, que es el 7, el 6, perdón, y el 7, que es el TZ o tiadiazurón, ¿de acuerdo? Que tienen efecto citoquinínico, aun cuando son estructuras, si ustedes miran, muy distintas a la de otra, pero sí son reconocidas por los receptores y tienen efecto citoquinina, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos trabajos hechos con estas dos moléculas y algunas de las características que tienen justamente cuando se aplican como reguladores de desarrollo o crecimiento. Bien, eso un poco. Aquí hay, dentro de las isoprenoidecas, hay dos más. Aquí solo dibujé la transceatina isopentenil, pero está también la dihidroceatina y la cisceatina. Lo único que las diferencias son estas cadenas laterales, que son un poco distintas. Nada más. Bien, bueno, las formas activas, vale decir específicamente el grupo de las isoprenoídicas y el grupo de las aromáticas, esta no corre, lo que vamos a ver ahora no corre para esa, tienen la posibilidad de ser destruidas. Bien, acá en este caso se puso la transceatina como ejemplo, ¿de acuerdo? Formas precursoras, llegamos a transceatina y tenemos por lo tanto varias posibilidades dentro de la homeostasis, que es la regulación que hace la célula de las cantidades de citoquinina. Primero, la más importante, catabolismo mediante oxidación. Y esto lo hace la citoquinina oxidasa. El anillo adenina lo corta y deja la cadena lateral separada. Eso se separa, no vuelve atrás, pierde actividad. Luego, conjugaciones reversibles. Y luego, conjugaciones irreversibles. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, dónde se va a conjugar ese glucósido.
o a nivel de nitrógeno es irreversible, o a nivel de oxígeno es reversible. Luego también puede existir la posibilidad que transceatina pase a dihidroceatina, que es otra forma activa, ¿no? Que lamentablemente existe estos pasos previos o dentro de las formas activas, ¿no? Pueden haber estos cambios. Bien, pero dentro de lo que es lo más importante es el catabolismo mediante la cetokininoxidasa y tenemos posibilidades de conjugaciones tanto reversibles como irreversibles mediante glucósidos. Bien, aquí tenemos distintos tipos de citoquininas activas, ¿de acuerdo? Y en dos especies distintas donde ya se conocía el mapa genómico, que es de Arabidopsis thaliana y de arroz. Y fíjense ustedes que a nivel de arroz predominan las citoquininas del tipo transceatina, sean transceatina ribósido o ribótido, pero transceatina. ¿De acuerdo? Y también algo de isopentenil del grupo. En arroz, en cambio, fíjense que el 97% pertenecen al grupo de la ciseatina. Ciseatina base libre, ciseatina ribótido, ciseatina ribósido. Bueno, primero que nada ya nos indica que no todas las plantas tienen las mismas proporciones de las distintas formas activas. ¿De acuerdo? Hay tendencias de haber más rutas de un lado que de otro. Bueno, y la pregunta es de estas cantidades, ¿cuáles son activas? ¿De acuerdo? Porque aquí estamos hablando de todo el tipo, todos los que sean ciseatina, transceatina o isopentenil, ya sea ribósido, ribótido o base libre. Bien, veamos cuántas de ellas son activas. Y las activas son estas, las rojas, bases libres. Estos son ribósidos, estos son ribótidos y estos son con glucósidos, ¿de acuerdo? Conjugaciones, estos son precursores, ribósido, ribótido, por lo tanto, ninguno de esos tiene actividad. Si ustedes se fijan, entre el 78% en el caso de Arabidopsis y 95% en el caso de arroz, corresponden a conjugaciones. No dicen si son conjugaciones reversibles o irreversibles, pero conjugaciones con glucósido. ¿Cuánto es la porción activa dentro del total de la Arabidopsis? 1%. Arroz, 0,4%. ¿Qué podemos concluir de estos gráficos? Que en definitiva el grueso de las citoquininas que están dentro de la planta no son formas activas. ¿De acuerdo? Son o formas que son precursoras, ribósido y ribótido, que aquí las vemos. En el caso del arroz no son muchas. Si sumamos las dos, un 4%. Aquí en Arabidopsis un 21%, un poco más alto. Y el gran porcentaje es conjugado. ¿De acuerdo? Así que las que se están bases libres de activa son pocas. Bien. Bueno, como lo hemos visto en las hormonas vegetales, lamento decirle, en la citoquinina también existe una regulación dentro de su síntesis, tanto por sus formas activas como por la forma activa de otras hormonas vegetales. ¿Mm? Aquí tenemos la ruta de síntesis. Este trabajo también es del profesor Sakakibara. Fíjense, está ahí. Perdón, lo rayé. ¿Y qué nos dice esto? Formas activas, las tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí están los dibujitos, básicamente, acá abajo. ¿De acuerdo? Son los dibujos de la isopentenil, la transceatina, dihidroceatina, ciseatina. Ustedes ven que lo que cambia un poco es la cadena lateral, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que interesa ver aquí? Primero, tenemos las dos rutas, metilhidrotoluorfosfato, MEP aquí, y mevalonato que va directamente hacia la ciseatina. Y esta otra también por abscisis, dependiendo sí los tipos de órganos, ¿de acuerdo? No siempre en todos los órganos es igual, pero en algunos casos se regula negativamente. ¿Qué más nos indica este trabajo? Que la citoquinina oxidasa
está regulada positivamente por formas activas de citoquinina, por ácido indolacético y por ABA. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos, como por ejemplo brotación lateral de yema, crecimiento de raíces, justamente auxina regula negativamente la síntesis de citoquinina. Y por eso en esos procesos existe la mala leche que las auxinas bloquean la citoquinina. En un crecimiento de fruto no existe esta figura, porque auxina y citoquinina se promueven. ¿De acuerdo? Por eso depende mucho el órgano, cómo son las relaciones entre las hormonas vegetales, como lo vimos en la clase introductoria. Bien. Bueno, por lo tanto, vemos que citoquinina tiene regulación, retroalimentación negativa sobre su síntesis y positiva sobre su catabolismo, tal como lo hemos visto con brasinosteroide, como lo vimos con gibrelina y como lo vimos con auxina, en todas ellas. Bien, veamos qué tan cierto es esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, en definitiva, la actividad de la citoquinina oxidasa. En el caso A son semillas de maíz, en el caso B son raíces de maíz. 24 horas después de haber aplicado distintos tratamientos. Control, adenina, benciladenina, ceatina ribocio, nitrato de amonio, 2,4-D. Y aquí a nivel de la raíz, 2,4-D, adenina, isopentenil, ceatina, ceatina ribocio, benciladenina. ¿Qué podemos ver de la actividad de la citoquinina oxidasa? Fíjense ustedes que cuando se aplican citoquininas, efectivamente hay una activación del catabolismo de la citoquinina mediante la citoquinina oxidasa. Retroalimentación positiva en su catabolismo. ¿De acuerdo? Si aplicamos 2,4-D o en este caso nitrato de amonio, no hay gran efectividad. Poco, muy poco. ¿De acuerdo? Bien. Efectivamente, citoquinina oxidasa se activa con aplicaciones de distintas formas de citoquinina, o sea, una retroalimentación negativa sobre, perdón, en este caso positiva sobre su catabolismo. Positiva sobre su catabolismo. Veamos qué pasa con ABA. ¿De acuerdo? Y aplicaron ABA por 16 o 40 horas y en algunas cosas incluso mezclaron con benciladenina por 16 o 24 horas. Y acá arriba tenemos, esto es para ver las cargas en los carriles, para ver que hay la misma cantidad de ADN o de RNA, por ejemplo, para determinar eso. ¿Qué es lo que podemos ver? Control, fíjense que con ABA 16 horas no hay mucha actividad de la citoquinina oxidasa, pero ABA más benciladenina aumenta, y si tenemos ABA en vez de 16 horas de aplicación, 40 horas, fíjense cómo se activa mucho más la citoquinina oxidasa. ¿No? Claramente. Y aquí tenemos entonces el dibujo con respecto a lo que vemos acá, que es la abundancia relativa de la expresión de este gen. Y efectivamente, conforme aumentamos el tiempo de exposición y mezclamos, por ejemplo, en este caso, ABA con benciladenina, hay un aumento en la actividad de la citoquinina oxidasa. O sea, ABA regula negativamente, o sea, regula positivamente el catabolismo de la citoquinina oxidasa, por lo tanto regula negativamente la cantidad endógena de citoquinina activa, porque promueve su catabolismo, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, ¿y los derivados de la fenilurea, como el CPPU y el TEZ, el forclorfenurón o tiadiazurón, hacen lo mismo con la citoquinina oxidasa? Para decir, tienen este efecto de regulación positiva y por lo tanto promueven el catabolismo. Veamos. Primero que nada, hay que tener claro que a nivel de la homeostasis, lo más importante no son las conjugaciones, sino que es la degradación de la citoquinina mediante la citoquinina oxidasa. Como dice ello, es la llave clave para este proceso. Bien, ¿qué es lo que hace? Básicamente la citoquinina oxidasa va a agarrar, por ejemplo, en este caso isopentenil, corta la cadena lateral, la corta aquí como ustedes ven, ¿de acuerdo? Deja el anillo adenina y deja la cadena lateral. Y eso pierde oxígeno, ¿de acuerdo? Y esto es, en definitiva, la forma como la planta regula los niveles de bases libres o citoquininas activas, mediante la regulación de la citoquinina oxidasa. A su vez, la actividad de la citoquinina oxidasa es estimulada justamente por los niveles de citoquinina activas o bases libres. Vale decir, si ustedes aplican más citoquininas activas o más, hay mayor catabolismo, ¿no? Porque se está regulando los niveles endógenos de esas bases libres.
¿Mm? Y esto es lo que permite la homeostasis, la regulación de la cantidad endógena de forma activa. Bien, pero en el caso de las derivadas de fenilurea, como está en esta publicación, lamentablemente no fomentan la actividad de la citoquinina oxidasa. Cuando se aplica CPPU o TDZ, bloquean la citoquinina oxidasa. Como dice ahí, compiten inhibiendo la citoquinina oxidasa. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de las bases libres, cuando aplicamos CPPU-TDZ, está el efecto de estas citoquininas de síntesis más las cantidades endógenas, porque están bloqueados su catabolismo. No existe ese proceso. Entonces hay mayor disponibilidad. Por eso, cuando trabajamos con estas moléculas, generalmente se aplican en bajas cantidades. ¿Por qué? Porque la planta debiera, al aplicarle una forma activa, regular, disminuir su síntesis de forma activa, mediante bloqueo en la síntesis y aumento en el catabolismo. Pero en este caso, estas moléculas no lo hacen. Le bloquean el catabolismo. Por lo tanto, empiezan a haber mayores cantidades de bases libres al interior de la planta. Y hay un mayor efecto citoquinina. O sea, las aplicaciones de CPP o TZ bloquean la degradación de la forma activa de citoquininas propias de la planta, contrariamente a lo que hacen otras citoquininas activas, como veíamos, las naturales, que tienen retroalimentación positiva sobre la oxidación de sus formas activas o bases libres. Profesor, Ahí, sí, dime. ahí en ese caso, las plantas, ¿cómo regulaban su homeostasis para volver a las concentraciones normales? En este caso, lo que van a hacer, bueno, esto en definitiva, el CPPU va a ser degradado, o el TZ, lo degrada. Van a buscar degradarlo y lo que hacen, como no lo pueden oxidar, porque estas moléculas no se pueden oxidar, normalmente voy a volver un poco hacia atrás, lo que tendría que ocurrir es que tanto el CPPU como el TZ, si fueran normales, la citoquinina oxidasa los destruiría, pero no puede, no los destruye, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer, la célula lo que hace va a conjugar estas moléculas. Las conjuga con aminoácidos, con otros compuestos. Pero eso le toma tiempo, tarda, no es tan rápido, porque su mecanismo para regular y destruir formas libres o bases libres es mediante la oxidación. Pero no funciona aquí, está bloqueado. Entonces, va a buscar otro mecanismo que es conjugación. Las conjuga, pero le toma más tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que tú cuando aplicas estos dos productos, aplicas en concentraciones mucho más bajas. Les voy a mostrar algunos ejemplos ahora durante la clase, ¿de acuerdo? Para que entiendan un poco eso. Pero tienes que trabajar con cantidad, porque si no, trabajas con la misma concentración. Supongamos, aplicas 60 partes por millón de bencilaenina, ¿de acuerdo? En CPPU no puedes aplicar eso, o en TZ, probablemente vas a aplicar 10 ppm, no más que Mm, eso. ¿Por qué? Porque el efecto de estas 10 se va a sumar a las endógenas. Si aplican 60, si yo aplicara 60 de TZ, lo que voy a hacer es una intoxicación. Y ¿cómo se va a entiendo. manifestar? Todos los brotes nuevos se encarrujan, las hojas salen deformes, puedes tener abscisión, caída de hoja, ¿te fijas? Incluso muerte de brotes, de ápice. Eso es lo que va a ocurrir por toxicidad. Ya, Entonces, perfecto. tienes que trabajar con cantidades más bajas justamente por eso, para evitar eso. Ya, gracias. No hay de qué. Bien. Entonces, hay, como les digo, muchas, ustedes ven aquí distintas publicaciones que justamente hablan que estos productos derivados de la fenilurea tienen justamente el efecto inhibitorio en la citoquinina oxidasa y, bueno, muchos de estos productos se usan tanto en biotecnología como en agricultura, ¿no? Hay bastante trabajo hecho al respecto. Bien, aquí para mostrarle un poco, tenemos la actividad de tres citoquininas oxidasas de maíz, sea maíz, ¿de acuerdo? La uno, la 4A y la 8. Bien, aquí me voy a centrar en dos productos porque hay otros productos, otros fenilurea, digamos, pero vamos a centrarnos justamente en dos de ellos, TDZ y CPPU, ¿de acuerdo? Que son las aplicaciones. Y aquí tenemos concentraciones de menor a mayor concentración en cada uno de los gráficos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que queremos ver aquí? Es el efecto inhibitorio de la aplicación de TZ o CPPU en la actividad de estas tres citoquininas oxidasas. Y eso va a depender de la concentración.
Si ustedes trabajan a concentraciones más o menos bajas, puede que no afecten el catabolismo de las endógenas. Veamos. Fíjense, aquí tenemos en naranja TZ. Por ejemplo, veamos la 4A. ¿Dónde empieza el efecto inhibitorio? Más o menos aquí, con 10 micromolares. ¿De acuerdo? Menos que eso, no hay un efecto. Pero ya luego, fíjense ustedes, pueden inhibirla casi totalmente. ¿De acuerdo? Dependiendo los tipos de citoquinina oxidasa, pueden ser más o menores. Aquí estamos hasta más o menos, yo diría que por aquí, perdón, no me salió muy de recto. Aquí, ¿de acuerdo? Aquí, esta se inhibe con concentraciones menores de TZ. Esta requiere concentraciones un poco más altas. ¿Se fijan? Depende un poco de el tipo de citoquinina oxidasa que se trate. Pero se inhiben, se inhiben. Veamos con CPPU, ocurre exactamente lo mismo. Si ustedes ven, ahí se las marqué en azul, son las, ¿eh? Conforme van aumentando la concentración, van inhibiendo la actividad de estas tres citoquininas oxidasas. O sea, claramente estos productos bloquean la actividad. Contrario a lo que habíamos visto en las aplicaciones, como vimos, de ABA o benciladenina en la otra gráfica, donde ustedes veían que a mayor concentración, mayor actividad, mayor mancha negra de la citoquinina oxidasa. Por lo tanto, a diferencia de la citoquinina aromática, como la benciladenina, o isoprenoides como la transeatina, cisatina, dihidroceatina, isopenterin, que activan el catabolismo, la citoquinina oxidasa, las derivadas de la fenilurea la bloquean. Entonces aquí es un efecto opuesto, digamos. Esto no se ha encontrado en otras hormonas vegetales con otros reguladores de crecimiento. No existe esto. En la auxina, llámese 2,4-D, naftaleno acético, todo lo que ustedes hablen, tienen también retroalimentación negativa en la síntesis y positiva en el catabolismo de la auxina. ¿De acuerdo? Lo mismo en la aplicación de gibrélico, sea GA3, GA4+7, ¿de acuerdo? No existe esa. Pero sí ocurre con estas dos moléculas. Hay otras más, las que ustedes tienen aquí dibujadas son otras en prueba, ¿de acuerdo? Pero tienen ese efecto de inhibir el catabolismo de las endógenas. Bien, aquí vamos a ver un efecto ya práctico. Esta es una aplicación de 10 partes por millón de CPPU por 10 minutos mediante inmersión en plátanos para retrasar el proceso de maduración. Y efectivamente las citoquininas, como les conté, tienen efectos de retrasar el proceso de senescencia en hoja, pero también en fruto. Fíjense, aquí tenemos contenidos de clorofila, fíjense los control y los tratados con CPPU. Pusieron citoquinina, pero en definitiva es CPPU. Y fíjense en el tiempo después de los tratamientos, cómo los niveles en los que tienen aplicación de CPPU, los contenidos de clorofila son mayores. Y eso ustedes lo ven arriba. Fíjense ustedes, cuando lo comparan con el testigo, efectivamente los plátanos quedan más verdes. O sea, en este sentido, sea un CPPU, sea un TDZ, una benciladenina, una quinetina, tienen efectos de inhibición del envejecimiento o retraso en el envejecimiento, ya sea en una hoja, también en un fruto. Por lo tanto, pueden retrasar procesos de maduración en fruto. Bien, ¿qué más interesante? Veamos ahora los contenidos de transeatina, ¿de acuerdo? En los plátanos y la actividad de la citoquinina oxidasa. Bien, veamos el primer caso A, que son los contenidos de transeatina. Fíjense, los niveles de transeatina en los tratados con CPPU, que son los puntitos blancos, son más altos. Claro, ¿por qué? Porque si miramos la citoquinina oxidasa, ha sido disminuida en su actividad por la aplicación del CPPU. Entonces, como tenemos menor catabolismo, tenemos mayor cantidad de transeatina. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que me preguntaban, en definitiva, lo que vemos aquí, claro, hay un efecto, digamos, después que la cetoquinina oxidasa logra invertirse. ¿Por qué? Porque aproximadamente, estaríamos hablando aquí probablemente de unos 22, 23 días después de los tratamientos, después de haber aplicado CPPU ya está siendo destruido por la célula. Por lo tanto, ahí ustedes ven que ya se va perdiendo el efecto inhibitorio sobre la actividad de la citoquinina oxidasa, que al principio los primeros 8 días muy fuerte, pero si ustedes se fijan, después se va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, y ya luego se pierde totalmente. O sea, el CPP1 no queda eternamente, se va a destruir y por lo tanto al destruirse, ir destruyéndose, va a ir perdiendo actividad de bloqueo sobre la citoquinina oxidasa, ¿no? Pero lo tiene y por lo tanto genera momentáneamente aumento en los contenidos
propios de la planta, en este caso de los plátanos endógenos. Por lo tanto, la aplicación de CPPU en bananos induce un aumento de los contenidos de transciatina por una disminución de la actividad de la citoquinina oxidasa. O sea, CPPU genera una retroalimentación negativa sobre el catabolismo de bases libres de citoquinina. ¿Por qué? Porque bloquea el proceso oxidativo, que es el proceso más importante para regular las bases libres. Bien, rutas de citoquinina son conocidas. Aquí les puse de una investigadora italiana, ya está publicado hace unos 4 años, y ellos vieron justamente las rutas en kiwi, frutos de kiwi, y aquí ustedes tienen todo lo que están en azul, ¿de acuerdo? Están ya conocidos en kiwi. Creo que le faltan los grises. Pero, ¿qué es lo que descubren? Que en definitiva en kiwi tenemos exactamente las mismas rutas, ¿de acuerdo? La ruta metiletritolfosfato, mevalonate por este lado, la más importante, metiltritol-fosfato por este otro lado, ¿de acuerdo? Las 4 formas activas, isopentenil, transeatina, dihidroxeatina y ciseatina, ¿de acuerdo? Y los mismos catabolismos, conjugaciones reversibles o no reversibles, oxidaciones, etc., ¿no? Entonces, es lo mismo. Y aquí, como ustedes ven, también hay pasos de un lado a otro entre citoquinina que todavía les falta por investigar, pero hay pasos. Aquí les dejé la explicación de la gráfica anterior, ¿de acuerdo? Y como les digo, los azules son conocidos, son enzimas ya conocidas en kiwi, las que están en gris todavía no, o todavía no las identifican en kiwi. Probablemente ya han pasado 4 años, se han identificado bastante de ellas, ¿no? Y ahí tienen los nombres por si quieren saber de cada una de esas enzimas cómo se llama. Bien, veamos transporte. Transporte de citoquinina hoy en día no muy claro, la verdad. Se conocen algunos transportadores, fíjense que hace bastante tiempo, estamos hablando ya hace 14 años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se ha visto de dos, uno que son conocidos como las purina permeasa, PUP, que fueron originalmente descubiertas en Arabidopsis, por eso AT, perdón, ¿de acuerdo? La PUP1 y PUP2 transportarían bases libres, permitirían el paso de bases libres, ¿de acuerdo? Son transporte activo. Y tendríamos transportadores de nucleósidos, vale decir, formas precursoras de las bases libres. Aquí tenemos una transeatina ribósido o nucleósido, ribósido, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la base libre transeatina. Y esta es el nucleósido, isopentenil ribósido o isopentenil. Y estos transportadores de nucleósido podrían mover, ¿cómo se llama? Precursores, ¿de acuerdo? Ribósidos precursores. Esto es factible porque vamos a ver que en algunos movimientos desde la raíz a la parte aérea aparentemente no se mueven tanto bases libres, pero sí conjugados como con ribósidos. ¿De acuerdo? Eso es lo que... Bien, aquí tenemos presencia de una de las transportadoras, una purpurina, ¿de acuerdo? La 1. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Que en hojas jóvenes de Arabidopsis, como la que tenemos aquí, hay una alta presencia del transportador, pero ya en hojas adultas, si ustedes se fijan, ya hay muy poca presencia de transportadores, probablemente en algunos sitios donde todavía hay división celular. O sea, esto nos indica que claramente las citoquininas se vinculan con procesos de división celular y un transportador que probablemente mueve citoquinina aquí dentro de estos espacios de células está muy activo en inicio de crecimiento de la hoja. Bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto transportadores de auxina, gibrelina, racinoesteroides no muy conocidos y los de citoquinina. ¿De acuerdo? ¿Hay transportadores de citoquinina? Sí, esto es una publicación más reciente. Han aparecido otros. Aquí tenemos las purinas, como ustedes ven, ¿de acuerdo? Hay otros que corresponden al grupo de los ABCG, que son proteínas distintas. Hay bastantes de estos tipos de transportadores. Vimos algo en auxina, que no tienen mucho peso, pero existen. Vamos a ver algunos de esta misma familia en abscísico también. Son más o menos conocidos, pero aparentemente con poco peso en transporte. Si ustedes se fijan, la gran mayoría, que son todos los que están en azul, son transportadores de entrada. Y todo esto que están en el cuadradito, estos transportadores de aquí, son solamente a nivel del retículo endoplasmático. Vale decir, mueven citoquinina desde el retículo hacia el exterior y al revés. ¿De acuerdo? Vale decir, mueven dentro del citoplasma.
No están moviendo fuera de la célula, sino que a nivel del citoplasma solamente. ¿De acuerdo? Bien, y habrían un par de transportadores de salida. Bien, esto es lo que les comentaba que fue cuantificación de citoquinina en un fluido cinemático de Arabidopsis. Y llama la atención, bueno, en Arabidopsis la citoquinina más importante es la transeatina, o los distintos formas de transeatina, ribocio o ribotio, ¿de acuerdo? Pero claramente lo que más se mueve desde la raíz, puesto que estamos hablando del xilema, uy, no me salió muy bien la flecha, ahí sí, es un ribocio, ¿de acuerdo? Eso sería lo que se estaría moviendo, un ribocio. Una forma conjugada, digamos, con una ribosa no activa, se estaría moviendo a la parte aérea. Vamos a ver que en la parte aérea justamente va a perder el ribósido y ahí se transforma en transeatina, base libre con actividad. Del resto, fíjense ustedes que prácticamente no hay nada que hayan podido aislar de xilema, esto es del fluido xilemático. Entonces, aparentemente, la raíz no es gran productora y se centraría en una de las citoquininas. Bien, ¿qué sabemos del receptor? El receptor se descubre un año después, o yo diría que 2 años después, que el del etileno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el receptor de citoquinina es el segundo en ser descubierto después del etileno. ¿Cuándo se publica? 2001, como ustedes ven. El receptor de etileno, ya lo van a ver con el profesor Bruno de Filippi, es descubierto entre el año 98 y 99, ¿no? Del siglo pasado. Bien. Bueno, y se identifica el CRE1. Todos los investigadores son de origen japonés, porque en Japón fue donde hubo mayor desarrollo en la parte investigativa de citoquinina. Bien. Entonces, inicialmente había una hipótesis de cómo podía ser el receptor, ¿de acuerdo? Con distintas cosas, se pierde, y se habla de CRE1, que es de aislado de Arabidopsis, ahí lo aíslan, en definitiva, que es una proteína grande, y esta proteína lo que va a hacer cuando llega la citoquinina y se acopla aquí, ¿de acuerdo? Va a generar que va a haber un paso de fósforo en esta proteína hacia un fósforo transmisor, una proteína. El H viene de histidina quinasa, es una proteína, histidina, ¿de acuerdo? Y de ahí, este fósforo va a ser pasado a un factor que va a activar procesos. Llegaron hasta ahí, estamos hablando del 2001. Ya vamos a ver qué pasa un poco más abajo. Pero esta es la primera publicación de este receptor. Algunos trabajos publicados en ese minuto de este mutante se le conoció como CRE1, ¿de acuerdo? Era un mutante inicialmente, de ahí viene el nombre del receptor, y en definitiva, CRE1 viene de resistente a citoquinina, ¿de acuerdo? De ahí viene el CRE1. Bien, aquí tenemos formación de callo, wild type, planta normal, sin citoquinina, con vincilaenina, con transeatina, con se va generando un callo. Se va formando división celular y se genera un callo con aplicación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre en el mutante? Si ustedes lo miran, prácticamente es escasa la formación del callo. ¿De acuerdo? O sea, da lo mismo cuál de las citoquininas apliquen, no genera callo. En la planta wild type, perfecto, funciona. Y esto, bueno, vamos a ver, siempre tiene que estar relacionado con auxina. Por eso todos estos medios basales de cultivo tenían 2,4-D como auxina, para favorecer el desarrollo, porque es una mezcla citoquinina-auxina lo que promueve el desarrollo de estos callos. Bien, y claramente aquí si ustedes miran hacia los lados, prácticamente no hay desarrollo. O sea, el mutante no responde a la citoquinina en la formación de callo. Luego hacen otro estudio a nivel de raíz para ver, puesto que saben que citoquinina inhibe el crecimiento de raíz, ¿de acuerdo? Aquí tenemos porcentaje de elongación desde testigo 100% y tenemos la planta normal, wild type, que es CRE mayúscula 1M, este es el wild type, y aquí tenemos el verdadero mutante, ¿de acuerdo? Que es verde, azul versus verde. Bien, veamos, ¿qué ocurre? Fíjense que ya con una parte por nanogramos por ml, ¿de acuerdo? Fíjense que ustedes ya una aplicación de bencilaenina de una parte ya reduce. Fíjense que el CRE ni siquiera reduce, incluso hay cierto aumento de raíz. Después con 10 nanogramos por ml, fíjense que ya
la raíz de la planta normal elonga solo un 25% de lo que debiera haber crecido. Con esas mismas 10 nanogramos, en el mutante sigue creciendo prácticamente 100%. Luego con 100, fíjense ustedes, aquí también totalmente inhibido. Acá todavía sigue creciendo prácticamente 100%. Ya con 1000, que es una brutalidad, ahí ya estamos bajando un poco menos del 50%. ¿Qué nos indica esto en definitiva? Que tenemos un proceso en definitiva que nos indica, que aquí tenemos el número de raíces laterales, ese era el crecimiento de la raíz principal, las laterales, y fíjense ustedes aquí que tenemos wild type, ¿de acuerdo? En los cuales ese es el crecimiento de raíces laterales, y en el mutante, fíjense, genera mucho más raíces laterales. El mutante, por lo tanto, no percibe y genera mayor raíz lateral. Incluso si lo someten a toxicidad por cloruro, esto baja inmediatamente el crecimiento por toxicidad. No ocurre lo mismo con el mutante. El mutante no percibe la toxicidad y por lo tanto sigue haciendo crecer sus raíces, que no es lo normal, no debiera hacerlo, pero sí lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene la señal que son las citoquininas para inhibir el crecimiento de esas raíces en un medio con exceso de salinidad. Bien, el CRE1 fue el primero, luego hubo otros receptores que fueron siendo descubiertos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos CRE1, expresión de CRE1 en planta, en la parte meristemática, raíz, poco en la parte reproductiva. Tenemos aquí otro, AHK2, fuerte en la planta, muy fuerte en la parte reproductiva, que tiene la lógica, muy poco en raíz, y el ACKH3, fuerte a nivel de la planta completa y también a nivel de la parte reproductiva. Bueno, ¿qué más podemos hablar de las citoquinas? Veamos, tenemos los receptores. Se pensó siempre en los receptores a nivel de la membrana de la célula. Hoy por hoy, prácticamente la mayoría de los receptores estarían a nivel del retículo endoplasmático. Y de ahí la presencia justamente de transportadores a nivel de los retículos endoplasmáticos. ¿Se acuerdan que le mostré varios transportadores a nivel del retículo endoplasmático? Bueno, estos estarían moviendo citoquininas del citoplasma hacia los transportadores. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el paso de fósforo, como les contaba, hacia un fósforo transmisor. Transportadores, que ya hemos hablado de ellos, de citoquinina, que podrían existir en el medio. Y aquí tenemos el fósforo transportador, ¿de acuerdo? Que es otra proteína que está dentro del medio, recibe el fósforo y va a mover este fósforo al interior del núcleo, donde va a activar dos factores que podríamos hablar de transcripción, como lo hemos hablado en auxina y querelina, que son conocidos como ARR, porque vienen de araidopsis, ¿de acuerdo? Por eso la R, del tipo B y del tipo A. Y ya vamos a ver por qué tienen efectos opuestos dentro de la homeostasis de la citoquinina. Y aquí se pone un poco más compleja la cosa, así que voy a ir un poco más lento. ¿Qué genes van a activar? Fíjense, un montón de ellos, pero les voy a marcar algunos en particular. Fíjense, la homeostasis de la citoquinina. Va a decir, la propia citoquinina regula su síntesis, tanto la síntesis como el catabolismo. Eso es lo que está haciendo. Ella misma va a activar, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, regular senescencia. Pueden reducir la senescencia, ¿de acuerdo? Varios procesos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, tenemos la siguiente. Veamos ahora con más detalle el proceso de señalización. Entonces, ¿qué son los ARR? Básicamente son factores de respuesta a arabidopsis. Tal como teníamos, acuérdense, el ARF, que era el factor de respuesta a usina. ¿Se acuerdan que está acá? Bueno, estos son de respuesta a citoquinina. Bien. Tenemos receptores, ¿de acuerdo? Citoquinina va a pasar fósforo a fósforos transmisores y estos fósforos transmisores van a pegar el fósforo en dos tipos de factores de regulación, o los ARR, ¿de acuerdo? Tenemos los del tipo B y los del tipo A. ¿Qué ocurre? Fíjense bien, los del tipo B van a activar genes, ¿de acuerdo? Pero los mismos del tipo B, ¿qué van a hacer? Van a activar los del tipo A.
y los del tipo A regulan negativamente los del tipo B. Es un poco complejo. Los A van a activar los genes, van a activar los tipo A y los tipo A regulan negativamente sus genes. ¿Por qué hace esto la planta? Porque está también dentro de su homeostasis. No solamente regular la síntesis, sino que también regular el proceso de señalización. Los tipos AR hay bastante, hay hoy en día, o sea, más de 30, aquí fíjense, van en esto, y claramente el número, no quiero que se lo aprendan de memoria, pero, por ejemplo, aquí el 1, 2, 10 y 11 y 12 en Arabidopsis son del tipo B. 3, 4, 5, 6, 8 y 9 son del tipo A. Así que los del tipo E regulan positivamente, inducen activación, activan genes de citoquinina. Los del tipo A regulan negativamente. Los del tipo B. O sea, bloquean el proceso. Bien. Aquí tenemos distintos, ¿verdad? Todos estos son del tipo B. O sea, si vuelvo atrás, de los que regulan positivamente genes. Y aquí vemos expresión del 1, del 2, del 10, del 1, del 11, perdón, del 20, 21. ¿Está bien? Algunos, por ejemplo, muy vinculados a este con sistema vascular de la planta, ¿está bien? Otro aquí con el tema meristemático y también con el ápice de la raíz, ¿se dan cuenta? Este con parte inicial del crecimiento, este otro no muy vinculado con probablemente crecimiento vegetativo de planta. O sea, estos factores de respuesta también se expresan en distintas partes de la planta, no todos por igual en el mismo lugar. Bien, y aquí tenemos justamente la expresión de dos factores de respuesta, dos ARR, el 5 y el 6, ¿de acuerdo? ¿Qué es la diferencia? Que aquí se aplicó bencilaenina. Entonces, fíjense ustedes acá. Desde 0 bencilaenina a 1 micromole de bencilaenina y vemos que hay mayor expresión justamente de este factor ARR. ¿Y dónde está la mayor respuesta? A nivel del núcleo. Este es el núcleo de la célula. Efectivamente hay una alta actividad de este ARR5. Y aquí vamos a ver en la plántula total, también con aplicación, fíjense ustedes, y tenemos al aplicar bencilaenina mayor actividad, en este caso del ARR6. Claramente es azul. La pregunta es, ¿ARR5 y ARR6 son del tipo A o del tipo B? Son del tipo A. Son represores de la transducción de citoquinina. ¿Qué quiere decir esto? Yo apliqué citoquininas, debo activar los del tipo B, que son los que activan genes, pero fíjense que a su vez activé los del tipo B, que activan los A, que los bloquean. ¿De acuerdo? Regulan negativamente la señalización. ¿No? ¿Y esto cómo ocurrió? Cuando apliqué bencilaenina. O sea, la aplicación de un regulador de desarrollo como bencilaenina o aumentar la forma endógena de una base libre va a generar este proceso. Inmediatamente un retroceso en la señalización. Bien, veamos otro caso en raíces de cítrico. Y esto está publicado el año pasado, en abril del año pasado. Y este sí es interesante, un poco aplicado. Y aquí vemos, son de citrus, estos ya son RR de citrus, el R5 y el RR14. ¿De acuerdo? Y una quinasa que en definitiva ya vamos a ver, este es un factor de fosforilización. ¿De acuerdo? A nivel de raíz de cítrico. Entonces, ¿dónde está el 5? ¿Dónde está el 14? El 5, fíjense ustedes, es del tipo A. Vale decir, regula negativamente. El 14 es del tipo B, por lo tanto, activa genes. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende un poco el tema? Bien. Entonces vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso en cíclico. Bueno, eh, se me olvidó, esta quinasa corresponde a un fosforotransmisor de aquí, ¿de acuerdo? Es este. Bien. Entonces, ¿qué nos indica este trabajo? Tenemos el fosforotransmisor que va a activar el 14, que es del tipo B, que activa genes a nivel de raíz, supongamos, ¿ya?
Pero el propio RR14, que es del tipo B, va a activar justamente el RR5, que es del tipo A, que bloquea el proceso negativamente. Entonces lo que hicieron fue, plantas de cítrico sobreexpresaron el RR5, vale decir, el del tipo A, que regula negativamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos expresión de las plantas que sobreexpresan eso. Wild type y la línea 3, 5 y 7 que sobreexpresan. Y si ustedes miran estas, tienen una alta actividad del factor de respuesta de represión, el RR5. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre a nivel de raíces? La planta que tiene mayor regulación negativa de la señalización de citoquinina. ¿No? Fíjense ustedes, este es wild type. Bueno, aquí tienen wild type. Fíjense las que sobreexpresan. Tienen más raíces. Y aquí tenemos la medición total de raíces en las plantas que tenían sobreexpresión. Y si ustedes miran, tienen mucho más número de raíces laterales. De 10 pasan prácticamente a más de 20 por planta, promedio. ¿De acuerdo? Entonces, claramente esto nuevamente nos muestra que la citoquinina normalmente regula negativamente el crecimiento de raíces. En una planta donde estamos regulando negativamente la señalización, puesto que el RR5 sobreexpresado bloquea este proceso, bueno, tenemos más raíces. Uy, se entiende un poco en la relación entre ambos, ¿verdad? Bien, bueno, tenemos los receptores en esta figura, hasta el minuto son 4. Todavía hay algunas publicaciones que hablan de que podrían estar presentes a nivel de la membrana, pero mayoritariamente están acá adentro, a nivel del retículo endoplasmático. ¿Está bueno? Ya todo está cada vez más. Aquí tenemos el paso de los fósforos, bueno, en cualquiera de los dos lados. Aquí tenemos el fósforo transmisor, y este fósforo transmisor va a activar los del grupo B, como ustedes ven acá abajo, ¿de acuerdo? Entra este fósforo transmisor, pega el fósforo a estos del grupo B y va a activar una serie de genes. Y fíjense que ¿cuáles activa? Los ARR del grupo A, citoquinina oxidasa, o sea, controla positivamente el catabolismo de la citoquinina. Y finalmente los del tipo A, que están aquí, van a ir a controlar negativamente el proceso. ¿Qué les tengo que contar aquí? Pues les tengo que contar, porque no se pierdan, que hay un fósforo transmisor que se conoce como el 6, que lamentablemente regula negativamente el paso de fósforo desde los receptores hacia los fósforos transmisores que ingresan al núcleo a pasar los fósforos. ¿De acuerdo? Existe también uno que juega en contra de los otros. Bien. ¿Qué es lo importante acá? Que lo que vemos es la presencia de las citoquininas oxidasas. Hay muchas y en distintas partes, ya sea fuera de la célula, dentro del citoplasma, dentro de la vacuola, ¿se fijan? Entonces, esto nos indica la importancia de la citoquinina oxidasa justamente en controlar las cantidades de base libre, o sea, regulación de la homeostasis de la citoquina. Bien, así que esta es la parte, como les digo, interesante, que tenemos los fosforotransmisores, pero también tenemos lamentablemente uno de los fosforotransmisores que regula o bloquea negativamente el paso al fósforo. Bueno, vamos a ir resumiendo para tomarnos un pequeño descanso. Estructura general, base libre, ¿de acuerdo? Tenemos el anillo adenina, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la base, la estructura de la cadena lateral, que puede ser todas las que ustedes ven aquí. Esta da origen a la isopenteniladenina, la transeatina, la dihidroxeatina. Cambian un poco, ¿de acuerdo? También en esta parte se puede acoplar un anillo aromático, dando origen, por ejemplo, a la quinetina o a la 6-benzilaminopurina o benzilaminopurina o benziladenina o 6-benziladenina. Exactamente, todos son lo mismo. ¿No? Cambian los nombres, pero es lo mismo. Básicamente, ¿por qué? Porque este es el anillo adenina o aminopurina. ¿De acuerdo? Por eso de ahí viene el nombre aminopurina. ¿De acuerdo? ¿Ven? O el nombre de adenina, por el anillo adenina, básicamente. Bueno, eso es lo que sabemos del lado que son las citoquininas activas endógenamente. Bien.
Vamos a seguir resumiendo. Aquí tenemos el anillo adenina, se le pega un azúcar, ¿de acuerdo? Un ribosio, y se le pegan fósforo. 1, 2 o 3. Bien. IPT, ¿qué es lo que hace? IPT pega esta cadena lateral. Por lo tanto, ya podemos ver nuestra citoquinina activa. Pero no es activa porque todavía tiene el ribosio o los fósforos. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que hace el gen IPT. Le pega aquí eso. Porque eso es lo que le va a dar finalmente actividad. Luego, aquí hay distintos pasos, ¿de acuerdo? Va perdiendo los fósforos, como ustedes ven aquí, va perdiendo los fósforos. Luego pierde el azúcar y pasa a la base libre, que es las que tienen actividad. Complejo, sí, porque también podemos tener enzimas que, fíjense ustedes, pueden sacar todo esto de un golpe, no ir paso por paso, como dice acá, y pasan inmediatamente a la base libre. ¿No? Existen esas posibilidades dentro. Entonces, cuando tienen los fósforos son ribótidos, por ejemplo, transeatina ribótido. Cuando tiene solamente el azúcar, ya perdió los fósforos, es transeatina ribósido, ¿no? Básicamente. Base libre, solo las activas. Sigamos resumiendo. Entonces, la citoquinina oxidasa va a cortar aquí, ¿de acuerdo? Donde se pega la cadena lateral al nitrógeno, ahí la pega, la corta. Y luego tenemos, como les decía, conjugaciones reversibles cuando es en oxígeno, que es la que está acá, verde, o conjugaciones irreversibles, ¿por qué? Porque son en nitrógenos, ¿de acuerdo? Y ahí tienen un glucosio, pero no sale, se queda pegado ahí, ¿de acuerdo? Si ese glucosio se pega a nivel del oxígeno, sí se puede sacar. Existe una enzima. Y luego esta base libre va a venir de la transatina ribótido, ¿de acuerdo? ¿Qué es ribótido? Que viene con la ribosa más distintos tipos de fósforo. Básicamente. Tiene que perder esto, lo va a perder y ahí pasa a la base libre. Y esa base libre puede ser oxidada, que es lo más importante, cortado aquí, conjugada reversiblemente o conjugada irreversiblemente en los 3 puntos que ustedes ven ahí. Y esas son las importantes, las bases libres. Ellas son las que dan actividad. La base libre se acopla al receptor, fósforo transmisor, pasan los fósforos a un fósforo transmisor que va a entrar y va a activar fósforos transmisores del tipo B, que a su vez van a activar, entre otros, los del tipo A, que regulan negativamente el proceso. ¿No? Básicamente. ¿Qué pasaría con los contenidos de clorofila y el grado de senescencia en hojas de arroz, donde este fósforo transmisor, que es el importante, que va pasando el fósforo, no es funcional? ¿De acuerdo? Tenemos receptor funcional, tenemos citoquinina, pero este fósforo transmisor no funciona o funciona mal. Veamos. Aquí tenemos plantas de arroz con tratamientos de bencilaenina, desde 0 testigo hasta 1 micromol, ¿de acuerdo? Estos son hojas de arroz que fueron cortadas y fueron sometidas a 45 horas de oscuridad. ¿Por qué se hace eso? Porque eso induce la senescencia, al no haber luz. Induce la destrucción de la clorofila, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense ustedes, wild type, sin bencilaenina, 45 horas después de oscuridad, ya no hay clorofila, pero fíjense ustedes que conforme va aumentando la concentración, hay más clorofila, aun cuando estuvo 45 horas en oscuridad, pero previamente tuvo una aplicación de bencilaenina. Y tenemos dos mutantes de fósforo transmisor, el que veíamos nosotros como AHP, ¿de acuerdo? Este que está aquí, que es un fósforo transmisor aquí. Bien, veamos qué ocurre con ellos. Aquí tenemos, fíjense, las mismas hojas, puesta a oscuridad, con aplicaciones crecientes de bencilaenina, y hay un retraso. Fíjense que a 001, que aquí anda bien, acá anda mal. Y de hecho esto lo podemos ver aquí, en este gráfico de la derecha, que son los contenidos de clorofila que midieron ellos en estas hojas, con las distintas concentraciones, de mayor a menor. Wild type son los negros, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre con los que tienen mutaciones, los fósforos transmisores, para decir, transmiten mal la señal? Bueno, tienen mucho menos clorofila. O sea, la senescencia que se tiene que activar no se está activando porque en definitiva, si bien hay citoquinina, tenemos la bencilaenina, acopla al receptor, pero los fósforos transmisores que tienen que pasar el fósforo a los grupos ARRB que van a activar genes que bloquean o retrasan la senescencia, no lo están haciendo.
porque no son funcionales. Por lo tanto, no solo se requiere de la hormona vegetal activa, en este caso bencilaenina, que su receptor sea funcional, pero también de los fosforotransmisores para inducir los genes de respuesta a citoquinina, que en este caso son los de ARRB. Resumen de resúmenes. Entonces, tenemos síntesis de citoquinina con el gen clave, que es IPT, ¿de acuerdo? Catabolismo clave, la citoquinina oxidasa, que corta el anillo adenina y la cadena lateral, ¿de acuerdo? Hay conjugaciones con glucosio, si son en nitrógeno también son irreversibles. Transporte, ya vimos, purina, nucleósidos y del grupo ABC, tenemos que ver un poco. Luego tenemos, en definitiva, acople al receptor, ¿de acuerdo? Fósforotransmisión, al fósforotransmisor, se pasa al fósforo, activación del tipo B, ¿de acuerdo? Que va a activar genes que responden a la señal de citoquinina, como por ejemplo estábamos viendo el retraso de la senescencia, y a su vez va a activar los del tipo A, que lo regulan negativamente el paso de los fosforotransmisores. O sea, una transciatina puede ser a nivel externo endógeno, tenemos un transportador, entra, se acopla al receptor que están a nivel Ok, encontré esto en internet para poder ser a nivel ¡Ay, qué desagradable! Bien, entonces tenemos transceatina, se acopla, en este caso una base libre, al subreceptor que está a nivel del retículo endoplasmático, y esto ¿qué va a hacer? Va a fosforilar estos fosforotransmisores que no tienen fósforo. Les pega un fósforo y estos van a ir a activar justamente los genes tanto del grupo ARB positivamente, que van a activar muchos genes, ¿no? Como los del grupo A, que los van a bloquear. Entonces, ¿qué cosa? División celular, inducción floral, cuajado, inhibición de transporte de auxina, inhibición de síntesis de pigmento, tolerancia a estrés biótica y una serie de otros genes vinculados con eso. Les presento al doctor Sakakibara, que es la persona que más sabe en citoquinina en Japón, es el investigador más importante. Esto es una síntesis de una de sus publicaciones y como dice, citoquinina juegan un papel crucial en regular la proliferación y diferenciación de las células de las plantas, pero también controlar varios procesos dentro del crecimiento y desarrollo de las plantas, como, fíjense ustedes, retraso de la senescencia, que vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Control de la relación o balance brote-raíz, justamente ahí es donde juegan la citoquinina a nivel de raíz o de brote, controlar el desarrollo, ¿de acuerdo? Activar yemas dormidas, ¿de acuerdo? Laterales, ¿de acuerdo? Transducción de señal nutricional, básicamente vamos a ver con nitrógeno, y finalmente incrementar la productividad de los cultivos, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que tal cual ha publicado. Bien, vamos a hacer un pequeño alto, son las 16, las 4:17, vamos a tomar unos 10 minutitos, ¿de acuerdo? Un poco más, 13 minutos, hasta las 4:30 y retomamos y ahora ya vamos a ver algunas cosas más interesantes con respecto a lo que es la citoquinina en participación en distintos procesos, ¿de acuerdo? En esta clase y en la próxima. Bien, entonces a las 4:30 retomamos.